Lo peor que a ti te puede pasar en la vida es no tener un objetivo y sentirte atrapado en la conformidad. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando tú no sabes por qué te estás despertando cada mañana, cuando tú no sabes por qué estás accionando, cuando tú estás como en un ciclo donde siempre es igual, donde vives en el mismo lugar, donde estás con las mismas personas, va a llegar un punto en el que tú te vas a dar cuenta que no estás cambiando, que no estás progresando, que no estás mejorando. Y quiero recomendarte que te suscribas a este canal. Bienvenido y bienvenida. Mi nombre es Naive Alejandra. Y cuando decidí abrir este canal, lo decidí abrir por el simple hecho de que yo he podido cambiar y transformar mi vida, vivir una vida bajo mis propios términos, viajando y viviendo en mis negocios digitales, porque todo empezó siendo un pensamiento y porque quiero enseñarte a ti si te estás sintiendo en este momento atrapado en esa conformidad, en ese conformismo, en la mediocridad, sin un objetivo, sin motivación, sin ganas. Quiero motivarte y quiero enseñarte que tú también puedes crear un estilo de vida bajo tus propios términos. ¿Por qué digo que es un estilo de vida bajo tus propios términos? Porque quizás que yo quiera vivir viajando y que ahora lo pueda estar haciendo, quizás no es el mismo objetivo que tú tienes. ¿Y por qué puedes sentirte atrapado en la mediocridad? Porque lo peor que te puede pasar es no tener un objetivo, porque vas a quedarte siempre igual y en el mismo lugar. Y cuando tú estás en el mismo lugar, cuando tú no creces, cuando tú estás estancado, cuando tú te conformas, llega un punto de tu vida donde literalmente te aburres y deja de tener sentido. ¿Por qué? Porque no estás accionando y no estás teniendo desafíos, no estás teniendo objetivos que te permitan crecer. Entonces, lo que suele pasar es que nos desmotivamos porque no sabemos cómo avanzar, no sabemos cómo fijar un objetivo, no sabemos cómo mejorar nuestras vidas, no sabemos qué cosas hacer para crear la vida de nuestros sueños. Entonces, ¿cómo pude yo hacer para llegar el punto en el que estoy hoy, viviendo la vida de mis sueños, viviendo viajando, viviendo sin ningún tipo de límite, ni geográfico, ni financiero, sintiéndome libre plenamente y no solo en términos de dinero, sino en términos de espiritualidad y de geografía, donde que puedo vivir en cualquier parte del mundo? Porque no estaba conforme con la vida que tenía y porque aspiré a más, porque un día me senté y escribí cómo era esa vida de mis sueños, gracias a que empecé a escuchar a personas que tenían un estilo de vida que yo quería tener, personas que vivían viajando, personas que no tenían ningún tipo de restricción económica, personas que literalmente hacían cosas que yo en su momento no podía hacer. En ese momento a mí se me abrió la mente de decir, si estas personas pueden, ¿por qué yo no? Y ahí empecé a visualizar cómo era esa vida. Ahí empecé a tener un objetivo y ahí empecé yo a preguntarme qué cosas tengo que hacer para mejorar mi vida, qué cosas tengo que cambiar de mi vida actual para que mi vida en el futuro se vea mejor, para que se sienta mejor, para que yo pueda hacer muchas más cosas. Entonces, el paso a paso que te quiero dar hoy, si tú no estás conforme con tu vida y sientes que estás atrapado en la conformidad o en la mediocridad, es que simplemente busques a alguien que te inspire y que modeles a esa persona. No tienes que copiar a esa persona, no tienes que hacer exactamente lo mismo, no tienes ni siquiera que pensar igual, pero sí tienes que buscar a alguien que te inspire, sea por cómo vive, por dónde vive, por las cosas que haces, por cómo piensa, por sus valores, por sus ideales, porque tú tienes que conectar con alguien que tenga valores e ideales que tú quieras construir. Y esa persona te va a motivar y tú vas a poder modelarla. No quiere decir que la vas a copiar, quiere decir que tú la vas a utilizar de inspiración para poder construir esa vida. Tienes que fijarte qué cosas hace, qué hábitos tiene, en qué dedica el tiempo, a dónde va, con quién se relaciona. Y de esa manera tú vas a poder entender cómo es realmente posible convertirte en una persona que puede lograr sus sueños, crear esa vida soñada. Justo me entró una llamada en pleno video, pero aquí seguimos. Tú tienes que buscar una persona que te inspire, que te motive. Mírala ahí a Bella cómo le encanta salir en los videos. Si tú te vas a todos los videos anteriores, creo que no hay uno en el que no salga, ya le encanta. Entonces, yo pude descubrir que quería una vida diferente cuando empecé a ver que había personas que viajaban, que había personas que literalmente vivían una vida extraordinaria más allá de un trabajo, más allá de la universidad. O sea, literalmente eso me abrió a mí la cabeza de entender que yo también podía hacerlo, pero no hubiera sido, yo no hubiera llegado a este punto, a este apartamento donde estoy, que está en la mejor zona y en la zona más cara de Venezuela, no hubiera llegado aquí si yo no hubiera entendido que lo que estaba haciendo en ese momento no me iba a llevar a tener esa vida. Entonces, de esa manera fue como yo empecé a inspirarme en personas mayormente, y hay algo curioso que es que la mayoría de las personas que a mí me inspiraron eran hombres, eran figuras masculinas bien posicionadas en
lo que hacían, había muy pocas mujeres que me inspiraran como esa vida que yo quería vivir. Y así es como fui creando en mi mente primero que mi vida ideal era viajando. Yo no quería estar en un solo lugar. Yo a los 19 años me fui del país. Yo nací en Venezuela, especialmente en Caracas. Me fui a Argentina con 19 años, ya estaba estudiando en la universidad y decidí dejar toda esa vida, todo eso que yo había construido en base a mi familia, a lo que era la vida normal, que es ve a la universidad, trabaja para otros, ten 14 días de vacaciones. Yo no quería esa vida, yo no quería trabajar para otros, yo no quería trabajar de algo que realmente no me apasionara. Tampoco sabía cuál era el camino ni a qué me quería dedicar. Literalmente fue un proceso de descubrimiento en el que yo, gracias a observar que había personas que vivían viajando y que tenían una vida extraordinaria, yo me empecé a preguntar cómo yo puedo hacer esto. Si esa persona llegó hasta ahí, tuvo que haber hecho diferentes cosas que yo no estoy haciendo en este momento para llegar ahí. Entonces ahí empezó todo ese proceso de reprogramación de mi identidad. Yo tuve que dejar de ser esa Nay de 19 años que estudiaba contador público y administrador de empresas y vivía en la casa de su madre mantenida. Tuve que pasar a ser la Nay B que hoy vive gracias a sus negocios digitales, vive porque creó diversas fuentes de ingresos, puede vivir viajando porque no tiene un trabajo tradicional, no tiene que trabajar físicamente en un lugar específico. Entonces, fueron una serie de acciones que yo tuve que realizar para llegar hasta aquí, pero todo literalmente nace en entender por qué te vas a despertar cada día. Si tú, la persona que eres hoy, no te gusta, no te satisface, no te tiene feliz, no te llena, tienes que empezar a preguntarte quién quiero ser, en quién me quiero convertir, dónde quiero vivir, cómo es mi vida ideal, cómo es mi vida soñada, qué cosas hago, con quién vivo, a qué hora me despierto, cuáles son las actividades que más disfruto. Entonces ahí es donde tú tienes que empezar a escribir, porque todas las cosas que han pasado por mi vida y que hoy forman parte de mi vida, primero empezaron aquí, no estaban en lo absoluto. Primero empezaron aquí. Yo pude volver a Venezuela porque desde Argentina, donde viví 10 años y medio, empecé a preguntarme, ya estoy en Argentina, ¿cómo hago para volver a Venezuela? ¿Cómo hago para volver a reencontrarme con mi familia? ¿Cómo hago? Entonces empecé a hacer, y esto es un tip que probablemente, esta es la perlita de oro de este video, que fue hacer como el paso a paso de, ok, ya lo logré, volví a Venezuela, no volví por 14 días de vacaciones, voy por el tiempo que yo desee. Yo hice como el paso a paso de atrás para adelante. ¿Qué quiere decir? Que me puse en el lugar donde ya estoy logrando lo que quería y me pregunté qué hice para llegar hasta aquí. Ok, tengo varias fuentes de ingresos. Ok, trabajo desde cualquier lugar del mundo, no tengo un trabajo físico o un trabajo tradicional. Y así fue como yo pude encontrar las respuestas de lo que yo necesitaba para llegar hasta aquí. Entonces con este video quiero que tú hoy no dejes de ver el video si llegaste hasta este punto y pases a otro video que te recomiende YouTube o te pongas a ver historias en Instagram, videos en TikTok. Quiero que escribas y que respondas dos preguntas. Dos preguntas, son solamente dos preguntas. ¿Quién soy hoy? Y dentro de esa pregunta, trata de responderla de la manera más profunda posible. ¿Quién soy hoy? Tiene que, tiene que contener una respuesta profunda de quién eres y cómo te sientes, dónde vives, cuánto dinero estás ganando, qué hábitos tienes, con quién pasas la mayor parte del tiempo. Todo eso tiene que ver con quién eres hoy. ¿Quién soy hoy? Y la segunda pregunta es quién quiero ser. Y dentro de esa respuesta, tu introspección, tu reflexión y tu tiempo tiene que ir dedicado a responder cómo es esa vida de mis sueños, dónde quiero vivir, con quién me quiero rodear, a qué me quiero dedicar, en qué quiero dedicar mi tiempo. Entonces, si tú respondes estas dos preguntas, quién soy y quién quiero ser, va a llegar el plan que a ti te permita hacer toda esa construcción de tu nueva identidad. Recuerda que tienes que dejar atrás la persona que eres hoy, porque si la persona que eres hoy no te satisface, no te hace feliz, no te llena y tu vida carece de propósito, entonces tienes que destruir a la versión que eres en este momento para construir esa nueva identidad que te va a llevar a vivir esa vida de tus sueños. Todo empieza respondiendo estas dos preguntas y todo se va a hacer realidad tomando acciones que te lleven hasta ahí. Entonces, vamos a hacer una dinámica en este video. Quiero que me dejes en los comentarios qué crees tú que te está haciendo falta en este momento para empezar a crear la vida de tus sueños. Si es precisamente definir ese propósito, ese objetivo, cómo definirlo, o si es cómo llegar hasta ahí, qué acciones uno tiene que implementar para lograr crear esa vida soñada.
porque son muchas cosas que yo he ido logrando y cuando creé este canal precisamente era para transmitirte todo lo que a mí me ha permitido llegar hasta donde estoy y crear una vida bajo mis propios términos. Tú también puedes, pero sé que probablemente tengas muchas dudas, muchas preguntas, muchas interrogantes que yo te puedo ayudar a resolver y precisamente para eso está este canal, así que va a ser muy lindo poder leer tus preguntas si es que las tienes para resolverlas en el siguiente video. Y recuerda que tú puedes lograr todo lo que pase por tu mente. Se trata de poner a trabajar esa mente. Si te gustó el video, déjame un like, suscríbete para enterarte del próximo video y nos vemos en el siguiente.